Las películas de terror u horror suelen encantarme, como desencantarme momentos después de ver su funcionamiento en la mayoría de ocasiones, incluso en tiempos recientes. Esto debido a que el género tiene todo un ambiente de intriga y misticismo que provoca en el espectador una sensación de inquietud y desconfianza, lo que deriva en ciertas circunstancias a la expectativa y no una que sea apreciativa necesariamente, basándose en el espectáculo de esperar un susto por lo menos. El género en cuestión suele ser molesto y cansado por esto mismo, y no sería tan malo si al menos se esforzaran con ofrecer un contenido sustancial o interesante fuera de aquello, haciendo que su público se vea acostumbrado en creer que cualquier proyecto de terror es simplemente buena, ya sea porque este le sobresaltara con algunos usos de salto o solo sea chocante o vulgar con sus muertes, como siempre en muchas cintas de la categoría slashers. Cosas que son en sí elementos que deberían servir para que se construyan la trama y personajes, para llevar, si se podría decir así, con un terror genuino. No uno que te dé miedo obligatoriamente, ya que cualquiera tiene su forma de llevar esta emoción, pero con algo que pensar fuera de toda esta sensación que se basa en mera expectativa. Y trayendo a colación con la cinta de hoy, Los ojos sin rostro de 1960, dirigida por George Frank Chu, conocida en su época por tener un concepto peculiar en cuanto a su temática, que para su tiempo era algo descabellante a diferencia de hoy en día que se pueden ver cosas incluso peores. Por lo que este en su lugar es hasta ligero, pero no por eso deja de ser macabro. Y si bien el concepto funciona para verse chocante, la cinta no abusa de este detalle solo para verse apantallador, sino que para traer consigo una construcción en cuanto a su narrativa y personajes se refiere, haciendo que el terror sea un aspecto que se va formando conforme este avanza, gracias a los escenarios y situaciones, al igual de la genial ambientación que ayuda con lo demás, sin la necesidad de que este involucre muertes grotescas o el esperar de una sorpresa. Aunque viéndolo en retrospectiva, no es algo que solamente podríamos catalogar como una cinta de terror, sino inclusive algo que se le denominaría como un drama trágico, ya que este carga con un sentimiento melancólico y relajado que rodea a los protagonistas en la posición en la que están. Por ende, fuera del sentimiento perturbador de la palabra, esto ayuda a que uno pueda apreciar a los personajes y sus causas, lo cual le da un punto a su favor. No se vuelve mórbido en el proceso para el espectáculo hacia el espectador, aun pese que tiene estos agregados que podría ser el caso en una que otra cinta de bajo presupuesto. Claro que aun si la premisa rechaza todo el mal que le hace a las cintas de su tipo, necesitaría de una trama muy elaborada para ser destacable. Bueno, ya de por sí lo es por lo que dije anteriormente, pero me refiero a que la ejecución en sí es algo simple como básica. Puede llegar a inducir temas de a momentos, de cómo la naturaleza humana puede querer descubrir cosas de maneras cuestionables y que es algo que acarrea sus consecuencias, en total de un fin benéfico, entre otras también como la identidad propia. Estarán bien en papel, pero no es algo que se expanda mucho en ello, más allá de solo caracterizar a los personajes principales. Me gustan sus ciertos simbolismos como los temas planificados, pero sirven en su mayoría como una base para dar remienda que los sucesos de la película se den. Y no digo que no sea profundo, y es más, trae consigo sus cuestionamientos que funcionan para reflexionar por lo menos un poco, pero hasta ahí. Todo el transcurso de la trama se va por ser lineal y directo a su punto, por lo que termina siendo demasiado corto. Es acertado, pero también puede dejar uno que otro detalle no muy pulido. Ya sea que los personajes no sean tan interesantes o se limiten a su rol dentro de su participación, al ser herramientas argumentales en su mayoría. Como por ejemplo que el detective o el prometido de la chica no sean muy relevantes, ahora incluso cuando tenían las sospechas, deciden formar todo un plan elaborado solo para terminar en nada, y sin una conclusión satisfactoria. Sin mencionar lo estúpido que es el hecho de que si tenían a un señuelo para llevar a cabo su plan, ¿por qué no se aseguraron de que llegara sano o salvo a su hogar? Y que en su lugar decidan perderla de vista y para el colmo no solo actúan unos minutos después, sino que le preguntan al mismo tipo quien sospechan, como si probablemente no pudiese mentir deliberadamente de su coartada. Entiendo que no pueden meterse con alguien si no tienen nada, pero como dije, ¿no tenían a un señuelo a quien vigilar? O además, ¿no se les pudo ocurrir que habría un secuaz en esto, como en la secretaria? Entonces, ¿de qué sirvió la pista dicha por el prometido si simplemente solo quedaría al aire? Se sintió como una pérdida de tiempo inclusive. Pero bueno, mientras tanto por otro lado, Christine me gusta su desarrollo mediático conforme a los eventos, pero es muy pasiva en su rol como limitándose a ser una espectadora. Entiendo que su posición sea difícil, pero también esperaría un poco más de iniciativa. Y es cierto que tiene su debida profundización en cuanto a sentimientos o anhelos, pero en la mayoría se caracteriza más por ser una víctima de las circunstancias más que por otra cosa, como también los demás personajes en cuestión.
Es muy sencilla en cuanto a ejecución, pero está bien para lo que es. Aunque su conclusión me parezca un tanto apresurado, aún así todo el proceso que se hizo hacia su papel desde antes hace que sea en lo mínimo justificable. Y junto con las representaciones de la máscara que remarcan su falta de expresividad, reforzando así, además de los efectos causados por los actos de su padre, sus facetas ante su personalidad, que sirven bastante a la historia. Y hablando de su padre, es el personaje más redondo y quien mueve más la trama, y quien la ocasionó, claro. Tiene sus intenciones y motivaciones. Uno puede criticarle por lo que hace, pero al mismo tiempo puede comprender sus actos, y desde luego siguen siendo malos aun pese a los objetivos deseados. Es el personaje que más exposición tiene, y se puede apreciar su desarrollo de cómo decae más y más, conforme a las hazañas que efectúa en su paso. De misma manera, sus diálogos e inquietudes hacen que sea versátil en su personaje, y sea interesante. No solo es frío, sino que también trae consigo remordimientos y pesares al hacerlo, pero de nuevo, esto es para que lo lleve poco a poco al hoyo. Igual tengo el mismo punto de vista en su conclusión como la de su hija, pero al final es genuino después de todo. Es hasta poético como se da por terminado. Al final Los ojos sin rostro no será una maravilla como película en general, pero para su tiempo fue algo adelantado en su ámbito, pero que se mantenía siendo inmerso a diferencia de otros que se basaban en personajes posters o en el simple disfrute. Fue una muy buena su manera de usar el concepto a su beneficio y hacer algo resaltante con ello, así que le doy el mérito por ello. Personajes básicos como trama simple es más que suficiente para hacer una cinta en sí apreciativa y entretenida. Si tan solo fuese más sólido o ambicioso, podría ser más que decente. Eso es todo.